Una red secreta planeaba vender 800 vidas como mercancía. No contaban con que Traoré ya los estaba cazando. Todo comenzó con una sola llamada, breve, casi ahogada por el miedo. Una voz entrecortada, apenas audible por la interferencia, reveló lo impensable. Más de 800 personas estaban a punto de desaparecer para siempre. No eran viajeros perdidos ni migrantes en busca de refugio. Eran hombres, mujeres y niños atrapados en la maquinaria de un negocio oscuro que trataba la vida humana como simple mercancía. La información era escalofriante. Bebés escondidos en contenedores de acero como si fueran objetos sin nombre ni futuro. Mujeres embarazadas sedadas, etiquetadas con códigos para ser transportadas como piezas de repuesto en un mercado clandestino. Jóvenes arrancados de sus hogares, separados de sus familias con la certeza de que nunca regresarían. Y detrás de todo, un imperio subterráneo del tráfico humano valuado en más de 500 millones de francos, CFA, con ramificaciones que cruzaban fronteras y rutas de contrabando como si fueran simples aduanas. Esa noche, bajo la presión de lo imposible, el capitán Ibrahim Traoré tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida. No llamó a ministerios, no confió en burócratas ni en intermediarios. Sabía que el enemigo podía estar infiltrado en cualquier rincón del Estado. Ordenó cerrar todos los archivos relacionados, cortar comunicaciones externas y limitar la información a un círculo de oficiales en quienes confiaba plenamente. El margen de error era cero. El operativo debía ejecutarse en menos de 48 horas, antes de que la red desapareciera en las sombras para siempre. Porque si fallaban, no sería solo Burkina Faso quien perdería. Cientos de vidas se convertirían en moneda de cambio en un mercado sin escrúpulos, y África entera cargaría con esa herida, la certeza de que sus hijos podían desaparecer sin dejar rastro. La lluvia caía en Ouagadougou como un mal presagio. Golpeaba los tejados como si advirtiera que esa noche algo más grande que la tormenta estaba por desatarse. Bajo las farolas parpadeantes, un solo vehículo blindado avanzó lentamente hasta detenerse frente al cuartel. El motor quedó en silencio y la puerta se abrió con un chirrido metálico. Traoré descendió con el chaleco empapado, el agua escurriéndose sobre su rostro, pero su expresión era inmutable, fría, calculada, casi impenetrable. Dentro, la sala de mando hervía en tensión contenida. En el centro, un enorme mapa de inteligencia se extendía sobre la mesa de acero. Decenas de puntos rojos lo atravesaban como un enjambre de heridas abiertas. Rutas clandestinas en medio del desierto, casas de seguridad disfrazadas de viviendas humildes, almacenes que operaban bajo el escudo falso de ONG internacionales. Cada punto no era tinta. Cada punto representaba sangre, lágrimas y vidas borradas en silencio. Un oficial avanzó con pasos pesados y dejó caer un sobre marrón sobre la mesa. El sonido seco del cartón contra el metal resonó en la sala como un disparo. Al abrirlo, la verdad se desnudó en fotografías satelitales, convoyes atravesando la arena, con niños enjaulados detrás de barrotes, camiones decorados con logos falsos de organizaciones humanitarias, documentos sellados en Malta y Túnez que parecían legales, pero encubrían el horror. La confirmación fue brutal. No se trataba solo de tráfico humano, era algo más oscuro, más atroz. Se estaban extrayendo órganos. Los informes hablaban de infantes que desaparecían en menos de 24 horas, de cuerpos mutilados que jamás llegaban a destino, y como si eso no fuera suficiente, la traición se revelaba aún más cerca. Algunos de los nombres en los registros coincidían con oficiales en activo, hombres que vestían el mismo uniforme, que juraban proteger al país, pero que en las sombras alimentaban la red. El aire se volvió denso. Traoré alzó la voz, tajante, sin dejar espacio a dudas. Desde este momento, todo queda en la sombra. Sin llamadas, sin correos, sin rumores fuera de estas paredes. Si alguien intenta salir, será detenido en el acto. No me importan los rangos, ni las medallas, ni los años de servicio. Si hay una traición interna, caerá como cualquier enemigo. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Nadie se movió, nadie respiró fuerte. Todos comprendieron lo que esas palabras significaban. Si el enemigo estaba infiltrado, los traficantes ya podían estar preparados. El reloj corría, y cada minuto perdido no era solo tiempo. Era una vida menos que podía salvarse.
El operativo comenzó exactamente a las 4:13 de la madrugada. La ciudad dormía bajo un cielo aún cargado de nubes, mientras 5 vehículos blindados avanzaban en formación cerrada, apenas iluminados por las luces infrarrojas del convoy. Cada motor rugía con un sonido controlado, como si supiera que aquella misión no admitía errores. El destino, un almacén solitario en las afueras de la capital. A simple vista parecía un cascarón olvidado. Paredes de chapa oxidada, ventanas selladas con placas metálicas, puertas reforzadas con candados corroídos por el tiempo. Pero las cámaras térmicas contaban otra historia. Dentro había demasiadas fuentes de calor para tratarse de simple maquinaria, demasiados cuerpos respirando en la oscuridad. La entrada fue silenciosa, quirúrgica, cadenas cortadas en segundos, cerraduras abiertas con herramientas de precisión. Y entonces, al abrir la primera puerta, el golpe invisible los envolvió. El olor, una mezcla insoportable de sudor, sangre seca y desesperación. Era el aire mismo el que gritaba lo que estaba pasando allí dentro. Los focos de los cascos iluminaron la escena. Decenas de personas amontonadas, cuerpos frágiles contra el metal helado de los contenedores, niños con las muñecas hinchadas por las ataduras de plástico, mujeres con los labios agrietados que apenas podían articular palabras, ancianos con la mirada perdida, demasiado débiles para levantarse. La sala se convirtió en un espejo del horror. Un niño temblando levantó apenas la mano. Su voz era un susurro quebrado, casi como si le costara existir. «Por favor, no dejen que me lleven otra vez». Esa súplica recorrió la sala como una descarga eléctrica. No hizo falta que Traoré diera una orden. Cada soldado entendió que aquella misión ya no era solo una operación militar, era una cuestión de honor, de humanidad. Se movieron con rapidez, cerraduras abiertas, puertas arrancadas, cuerpos liberados. En menos de 15 minutos habían rescatado a 172 personas, 9 contenedores repletos de vidas que, de no ser por esa noche, se habrían desvanecido en silencio. Algunos no podían caminar, otros lloraban en silencio, incapaces de creer que estaban siendo liberados. Los médicos improvisaban sueros, agua, mantas, todo lo que tenían a mano para mantenerlos con vida. Pero el infierno no iba a soltar su presa tan fácilmente. El silbido seco de las balas rompió la madrugada. Una ráfaga de fuego automático golpeó el lateral del almacén, levantando chispas y polvo. Hombres armados con visores nocturnos y rifles modernos habían llegado para recuperar lo que ellos llamaban mercancía. El tiroteo fue inmediato y feroz. Las balas atravesaban paredes de chapa, rebotaban contra los contenedores, hacían eco en los pasillos. Los soldados de Traoré formaron un escudo humano, protegiendo a los rescatados con sus propios cuerpos, empujando a mujeres y niños hacia las zonas seguras. El capitán avanzó entre el caos con precisión quirúrgica, flanqueó a 2 de los atacantes, moviéndose como una sombra entre humo y metralla. 2 disparos certeros, 2 caídos. La batalla duró minutos, aunque el tiempo parecía haberse estirado en una eternidad. Cuando el silencio regresó, 3 atacantes estaban abatidos, 2 habían sido capturados vivos y 1 había logrado escapar entre la maleza. Y fue en ese momento, revisando las pertenencias de los prisioneros, cuando encontraron algo inquietante: un dispositivo de comunicación militar, de fabricación europea, imposible de conseguir en África sin apoyo externo. La pregunta era inevitable: ¿quién financiaba realmente este horror? La evacuación comenzó de inmediato. Los helicópteros descendieron en el descampado levantando nubes de polvo que cegaban la vista, mientras soldados cargaban a los sobrevivientes uno por uno, envolviéndolos en mantas y asegurándolos en camillas improvisadas. El sonido de los rotores mezclado con los sollozos y gritos de alivio creaba un ambiente irreal, como si la frontera entre el infierno y la salvación se hubiera abierto por unos instantes. Cada vida rescatada era un triunfo, pero Traoré sabía que aquello solo era el inicio. Mientras el último grupo subía a bordo, los analistas revisaban el equipo confiscado a los detenidos. Entre cables, baterías y documentos dispersos, apareció lo que cambiaría el rumbo de la misión: coordenadas precisas que señalaban una mina abandonada en territorio de Malí. Según los registros, no era un simple escondite. Aquel lugar se había convertido en un centro de operaciones, un corazón oculto donde se coordinaban rutas, pagos y cargamentos humanos.
Traoré no dudó un segundo. Su voz fue firme, sin espacio para la fatiga. No hay tiempo para dormir mientras nuestros hijos siguen en jaulas. El convoy se reagrupó y partió. Horas después, la persecución los llevó a interceptar 4 camiones, avanzando en perfecta coordinación hacia el norte. No hubo dispersión, no hubo pánico. Aquella disciplina confirmaba lo obvio. Transportaban algo demasiado valioso como para arriesgarse a improvisar. La emboscada fue quirúrgica. Los helicópteros cerraron el paso desde arriba mientras los blindados bloquearon la ruta. Tras minutos de tensión, uno de los camiones fue obligado a detenerse. La puerta lateral se abrió lentamente y, contra todo pronóstico, no salió un soldado, sino un hombre vestido con traje oscuro, como si la arena del Sahel no pudiera mancharle el orgullo. En su mano llevaba un maletín metálico. No opuso resistencia, solo levantó la mirada hacia Traoré y con una sonrisa fría pronunció 2 palabras que helaron el aire. Llegaron tarde. El maletín contenía 2 discos duros cifrados protegidos con tecnología de última generación. Dentro de ellos, nombres, números de cuentas bancarias, rutas de transporte y algo aún más perturbador: vínculos directos con compañías europeas, fondos desviados a paraísos fiscales en Emiratos Árabes y un rastro financiero que demostraba que aquel imperio no era solo africano, sino global. Lo que vino después fue una ofensiva en múltiples frentes. La segunda fase de la operación golpeó al corazón del sistema. En Dori, agentes irrumpieron en una terminal de buses aparentemente común. Bajo el suelo descubrieron pasadizos ocultos con decenas de documentos falsos, niños registrados como recién nacidos, identidades creadas en cuestión de horas para borrarles el pasado y venderles un futuro robado. En Bobo Dioulasso, otro escenario macabro. Un almacén camuflado como empresa textil escondía cámaras frigoríficas. Las pruebas químicas revelaron rastros de sangre, formalina y restos biológicos. Era un centro de almacenamiento para tráfico de órganos disfrazado de comercio inocente. Y en Koudougou, el horror tomó forma clínica. Una supuesta clínica de salud comunitaria resultó ser un centro clandestino. Camilas alineadas en filas, catálogos impresos mostrando precios y descripciones de órganos y registros de videoconferencias con clientes desde Dubái, Estambul y otras ciudades donde la vida humana se cotizaba en cifras obscenas. Allí no se atendían pacientes, se ofrecían cuerpos como mercancía. En total, la operación logró lo que pocos creían posible. 832 personas fueron liberadas. Entre ellas, 427 eran niños, la mayoría menores de 10 años, muchos con miradas perdidas como si la infancia se les hubiera escapado en aquellas jaulas de acero. Más de 20 mujeres estaban embarazadas, marcadas por semanas de abuso y desnutrición. Decenas de hombres, en cambio, habían sido reducidos a esclavos en minas ilegales, forzados a trabajar hasta el límite, sin descanso, sin nombre, sin derechos. Pero lo más impactante no fue solo la magnitud de las víctimas, sino la identidad de algunos detenidos. Entre los arrestados figuraban altos funcionarios del propio Estado, exministros con cargos de prestigio y contratistas con vínculos claros a empresas extranjeras que operaban como fachada. Era la prueba irrefutable de que este imperio no se sostenía solo con armas, sino con trajes, sellos oficiales y complicidades de despacho. El escándalo era imposible de tapar. Los cómplices no estaban únicamente en los escondites del Sahel, sino también en oficinas con aire acondicionado y en consejos de administración a miles de kilómetros. Cuando los medios internacionales llegaron a Ouagadougou, esperando declaraciones oficiales, no encontraron un discurso preparado ni un teleprompter. El capitán Ibrahim Traoré se presentó frente a ellos con el chaleco aún marcado por la arena y la humedad de las madrugadas en el campo. Su voz no tembló. Esto no es una guerra contra el crimen, es una guerra por la dignidad. Ningún africano será vendido mientras yo respire. La escena quedó grabada en las cámaras. Detrás de él, filas de niños envueltos en mantas térmicas lo miraban en silencio. Algunos sostenían pequeños juguetes entregados por soldados, otros solo apretaban las manos de sus hermanos, sin entender del todo que, por primera vez en mucho tiempo, eran libres. La reacción internacional fue inmediata. La Unión Africana respaldó con firmeza las detenciones y convocó reuniones de emergencia.
Gobiernos vecinos propusieron crear un tribunal panafricano especial para juzgar los crímenes de trata y tráfico de órganos. En Ghana, Nigeria y Senegal, líderes religiosos organizaron cadenas de oración en honor a las víctimas rescatadas. Incluso en Europa, miles salieron a las calles frente a embajadas africanas y europeas, exigiendo que se revelaran los nombres de las empresas y políticos involucrados. Pero Traoré sabía que lo más difícil estaba por venir. En privado, frente a sus comandantes, fue claro: esto no termina aquí. Hemos roto un eslabón, pero la cadena sigue. No descansaremos hasta desmantelar cada red, hasta exponer a cada comprador y hasta juzgar a cada cómplice, sin importar qué bandera lo proteja. La guerra por la dignidad apenas comenzaba. En apenas 48 horas, Burkina Faso dejó de ser visto únicamente como un país marcado por la inseguridad y el conflicto, para convertirse en un símbolo de resistencia y dignidad frente a uno de los crímenes más atroces de nuestro tiempo. La imagen del capitán Ibrahim Traoré, de pie entre filas de niños envueltos en mantas, ya no pertenece solo a la capital. Circula en redes sociales, se comparte en grupos de WhatsApp, se menciona en sermones de iglesias y mezquitas y se susurra en los mercados de todo el continente. Esa imagen es un recordatorio poderoso. El verdadero valor de un líder no se mide por sus discursos, sino por las vidas que logra salvar. Pero más allá de Burkina Faso, la pregunta queda en el aire, flotando como un desafío para cada africano y cada ser humano con conciencia. ¿Puede África levantarse si permite que sus hijos sigan desapareciendo en la oscuridad? Este no es solo el relato de un operativo militar exitoso ni de un presidente que cumplió con su deber. Es la historia de un continente enfrentando su mayor pesadilla y atreviéndose a pronunciar dos palabras que marcan un antes y un después: nunca más. Hoy tenemos una elección. Podemos permitir que estas historias se olviden, que se entierren bajo el ruido de las noticias pasajeras, o podemos hacer que resuenen hasta que ninguna puerta cerrada, ningún despacho ni ningún criminal pueda ignorarlas. Y ahí es donde entras tú. Si crees como nosotros que ninguna vida humana debería ser tratada como mercancía, comparte este video, suscríbete a Renacer de Burkina y deja tu comentario con las palabras «África despierta». Hagamos que esta verdad llegue más lejos que cualquier silencio cómplice, porque no necesitamos millones de dólares para cambiar la historia. Necesitamos millones de voces que se nieguen a callar, voces que digan con firmeza que los niños de África no son cifras, no son mercancía, no son sombras, son nuestro futuro, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Y mientras tengamos líderes dispuestos a arriesgarlo todo por ellos y pueblos dispuestos a alzar la voz, ningún imperio del crimen podrá sostenerse por mucho tiempo.